Lección 51. Rebajas. Son las rebajas. En muchas tiendas hay ofertas muy interesantes. Alba quiere aprovecharse de la ocasión para adquirir algunas prendas. Habla con Esteban y finalmente consigue convencerlo para ir de compras. No me convencerás. No estoy interesado en comprar ropa. Me aburre ir de tienda en tienda para probarla y mirarme al espejo a ver si estoy guapo con ella. Esteban, necesitas renovar el vestuario. Lo tienes muy anticuado. Tu fondo de armario reclama un cambio a gritos. Debo reconocer que llevo 5 años poniéndome la misma ropa. ¿Para qué cambiarla si me gusta? ¿Te has fijado en esos pantalones grises que llevas? Los tienes rotos. Son del año Catapum. Con esa facha, no ligarás. Las chicas no te mirarán. Este último argumento de Alba parece convencer definitivamente a Esteban, que finalmente la acompaña para ir de tiendas. Alba sabe mucho sobre moda y puede aconsejar a Esteban. Esteban escucha estos consejos y los valora agradecido. A cambio, él tiene que armarse de paciencia acompañándola y viendo cómo se prueba miles de prendas. Lo veo y no lo creo. ¿Otra vez esa falda rosa? Pero si ya la has visto 1000 veces. No es para mí. Es que la voy a regalar a una amiga muy especial. Se llama Marta. Tú la conoces, ¿verdad? Claro que la conozco. Recuerdo que la vi por primera vez en una fiesta y la invité a un combate de boxeo, pero ella lo rechazó. ¿La invitaste a un combate de boxeo? ¡Qué manera más rara de empezar una conversación! Ya veo que no solo necesitas asesoramiento estilístico. Ya ha hablado la lista. Por cierto, ¿has comprado ya todo lo que tenías que comprar? Ay, ahora recuerdo que debo comprar calcetines. Los necesito porque los últimos que compré eran tan baratos que se rompieron enseguida. Alba y Esteban pasan toda la tarde entrando y saliendo de los vestidores de las tiendas de ropa. Esteban se ha comprado 3 jerseys rojos, 2 camisas azules, 3 calzoncillos blancos y 2 pares de calcetines negros. Alba se ha comprado una blusa violeta, una camiseta amarilla y ropa interior.